Bueno, entonces íbamos a practicar entonces nuevamente sobre todo este modo de color de Dotono, ya que sí tiene ciertas características al igual que el modo de color de bitmap o mapa de bits, donde primeramente necesitamos ir eliminando información poco a poco, ¿no? Entonces, en caso de tener como es en este caso una imagen en RGB, pues como bien mencionaban, lo primero sería cambiar el modo a escala de grises y descartar. Ok, entonces una vez que hemos convertido ya la imagen en escala de grises y lo que les comentaba algunos en sus ejercicios es que qué sentido tendría cuando la convertimos a duotono, que ya nos lo habilitó en este caso. Por default, chicos, casi siempre nos lo va a presentar de esta manera, ¿no? Un solo canal, aquí lo indica en el tipo, un monotono, y que sería el negro, pues prácticamente se ve igual que la escala de grises. Lo interesante de trabajar con este modo de color, sea monotono, duotono, tritono o cuatritono, que son las 4 posibilidades que nos da, es precisamente pues el variar el color. Entonces, bueno, en este caso, para cambiar el color, lo único que hacemos es dar clic sobre este cuadro de la muestra de color, nos va a aparecer nuestro selector. Y bueno, ya desde aquí recuerden que dando clic dentro es donde podemos pues seleccionar el color. Y en este caso se pedía que se convirtiera en duotono, es decir, 2 tonalidades, 2 colores. Igual vuelvo a dar clic en el de abajo y podría seleccionar. Por lo regular se selecciona un tono oscuro, de preferencia el otro tiene que ser claro para lograr pues más o menos un buen balance. Ahí ustedes pueden ir probando de tal manera que no se vea nuevamente pues en escala de grises, porque les digo entonces qué sentido tendría haber utilizado el duotono, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay un poco virado a sepia y bueno, importantísimo, tendríamos que nombrarlo o bautizarlo o renombrarlos y entonces sí, ya aplicarlo y tendríamos el duotono. Algunos muy bien su video porque consideran desde este punto de duplicar las imágenes, ¿no? De ir mencionando cada uno de los aspectos. Recuerden que como en el caso de esta extensión que les menciono de Screencastify, guarda los archivos directamente en Google Drive. Hay que fijarse muy bien desde qué cuenta estamos trabajando y no hay problema, lo único que tendrían que hacer es habilitar los permisos. Entonces, un ejemplo, me voy a ir aquí, por ejemplo, a el Drive, a mi carpeta, en este caso desde la cuenta de, en este caso la de Acatlán, ¿no? Entonces aquí ya tengo varios archivos y, por ejemplo, si yo quiero compartir esta imagen, ¿no? La voy a abrir para que la vean. Y bueno, tenemos varias opciones para compartirlas. De hecho, aquí en los 3 puntitos, pues viene, de hecho es el primer icono, el de compartir. Y bien importante, ¿no? Esta parte es precisamente donde yo voy a habilitar los permisos. Una cosa, chicos, es compartir como tal para que lo editen. Y otra que es la que normalmente es la que utilizamos es esta que está aquí abajo. Y dice cambiar enlace a FES Acatlán. Entonces, por ejemplo, desde aquí ustedes podrían habilitar los permisos. Y si se dan cuenta, aquí dice, cualquier usuario de este grupo con este enlace puede, pues, en este caso, leerlo. Aquí es importante señalar, por ejemplo, en mi caso, lo pueden mandar de Acatlán. De hecho, yo pienso que sería lo mejor porque es una cuenta privada, no nos ocupa espacio realmente en nuestras cuentas propias, sino que es la de Acatlán. Y como yo tengo el dominio también de correo de Acatlán, pues podría entrar sin ningún problema. Si quieren ustedes aperturar o compartir su video, su link, su imagen o lo que quieran compartir fuera de lo que sería el dominio de Acatlán, tienen la posibilidad de poner cualquier persona con el enlace. Y de igual manera aquí pueden compartir si la persona que va a tener ese link quieren que solo sea lector, quieren que pueda comentar dentro de ese archivo que ustedes mandan e inclusive editarlo. ¿Qué diferencia habría entre editar y comentar? Bueno, el editor prácticamente puede
meterle mano al archivo y cambiar lo que ustedes hayan hecho. Y en el caso de comentar, lo único que puede hacer el que tiene ese enlace es dejar comentarios, ¿no? O sea, no, realmente no modifique el archivo, sino simplemente puede dejar encima comentarios o inclusive que nada más lo vea y no pueda dejar comentarios, ¿no? Entonces, aquí es donde tienen que habilitar el permiso. Y una vez que ya verificaron que es un enlace para cualquier persona y que es lector, entonces sí, copiamos este enlace y ese es el que colocaríamos ya directamente pues en el Classroom. ¿Sí? Entonces, para que pues vayan viendo también estas otras posibilidades. Bueno, espero ya no haya dudas entonces con lo de cambios de color. De una vez vamos a ver, por ejemplo, el modo de bitmap, aprovechando que ya estamos por aquí. Si se dan cuenta, un duotono sí me permite tener activo el modo de bitmap. Como veíamos, este modo solamente me va a presentar píxeles en blanco y negro. Y bueno, aparece esta ventana y trae varias posibilidades. Después, si gustan con calma, meterse y picarle y experimentar cada una de ellas. No vamos ahorita a ver todas, pero por ejemplo vamos a aplicar la primera. Y bueno, lo que hace es convertir en cuanto a color se refiere a imágenes en alto contraste, es decir, blancas y negras, ¿no? Entonces me voy a acercar. Y como les comentaba, lo único que vamos a tener son píxeles blancos y negros. Lógicamente, a la distancia, entre más juntos estén los puntos, pues se va a ver una zona más oscura. Entre más separados estén, pues me va a dar la apariencia de ser un gris, ¿no? A lo lejos, pero en realidad ya vimos que efectivamente está conformada exclusivamente de píxeles en blanco y negro. Me voy a regresar solo una vez para mostrarles ahí mismo otra de las opciones que tenemos, por ejemplo, los medios tonos de pantalla. Igual ahora me sale esta ventana igual con un montón de variaciones que igual luego le pueden ir moviendo diferentes formas. Por ejemplo, vamos a poner forma de cruz, ¿no? Y entonces esta opción de bitmap pues nos da diferentes posibilidades de jugar con la imagen al transformarla a este modo de color. Y es de cruz porque aparentemente pues se conforman cruces, ¿no? Igual dependiendo de los espacios. Pero igual volvemos a tener exclusivamente píxeles en blanco y negro. Que conforme se van alejando, el ojo va fundiendo y va generando esta especie de luces y sombras para poder finalmente comprender o tener la imagen. Ahorita con esta imagen. Lo que vamos a ver, o parte de las herramientas que vamos a revisar el día de hoy, tienen que ver con nuestro lienzo. Entonces, por ejemplo, esta imagen fotográfica, recuerden lo primero y lo ideal sería siempre revisar las características. En este caso es un JPG, sRGB con una profundidad de 8 bits. Yo acá abajo tengo, recuerden que aquí pueden ustedes seleccionar algunas propiedades de su archivo. En mi caso tengo lo de dimensiones del documento porque, bueno, aquí vienen los centímetros, dice que es de 16.26 por 10.84 y también me marca la resolución, me dice que viene a alta resolución, viene a 300 píxeles por pulgada, ppi, ¿no? Bueno, como ya tengo estas primeras características, vamos a suponer que yo esta imagen la necesito a lo mejor, voy a hacer un cartel tamaño tabloide, entonces necesito que mi lienzo sea tamaño tabloide. Bueno, ¿cómo modifico el lienzo? Ojo, una cosa es modificar el lienzo y otra modificar la imagen. Para el lienzo igual me voy a ir al menú de imagen y me voy a ir abajo de tamaño de imagen, en este caso del archivo, al del lienzo Canvas Size. Y bueno, me va a aparecer esta ventana. Aquí en esta ventana igual me aparece el peso, es decir, cuánto espacio está ocupando este archivo, digamos, en mi disco. Y luego vienen las medidas. Recuerden que ustedes aquí pudiesen cambiar las unidades si
Si requirieran de otras, yo le voy a dejar en centímetros. Y después nos presenta este esquema donde precisamente ahorita vamos a ver cómo a partir de donde dé clic es como voy a poder modificar el tamaño de mi lienzo. Bueno, mide 16 por 10. Voy a cambiarlo, por ejemplo, que tenga 24 de ancho por 20 centímetros de altura. Como ahorita voy a dejar aquí al centro el punto, va a crecer mi lienzo de ese punto hacia afuera. Y abajo me dice que de qué color voy a querer el lienzo. Voy a cambiarlo ahora a negro y le voy a dar OK. Y bueno, ¿qué fue lo que sucedió? Voy a hacer más pequeña la imagen. Ya me cambió el lienzo, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, me deja exactamente al centro la imagen. Lo que crece es el lienzo. Voy a regresar, voy a volverlo a hacer, pero ahora voy a variar. Las medidas voy a dejar las mismas, que sea de 25 por 20, pero ahora, por ejemplo, voy a dar clic en esta esquina. Y ahora voy a poner el lienzo que me lo ponga en blanco. Y le voy a dar OK. Si se dan cuenta, a partir de esta esquina fue que hizo, mucho mayor el tamaño del lienzo y me deja la imagen acá abajo. Entonces, cuando yo modifico el tamaño del lienzo, no estoy modificando en sí las características de los píxeles de la imagen. Lo que sí va a variar, miren, sigue siendo RGB, sigue teniendo la profundidad de 8 bits, sigue siendo un JPG. Aquí sí ya las dimensiones cambiaron, es de 25 por 20, pero la resolución en sí de la imagen sigue siendo la misma. Bueno, ahora, ¿qué pasa si ya me arrepentí y no necesito un lienzo tan grande? O bien, seguramente les ha pasado que en ocasiones cuando escaneamos algunas imágenes, si la imagen es más pequeña que el formato, digamos, de la plancha de mi escáner, bueno, pues suele escanear todo el área y a veces nos queda pues el espacio en blanco que no se utilizó al escanear. También puedo recortar mi lienzo o bien puedo encuadrar una imagen. Para eso en mi barra de herramientas, que es esta de aquí, no confundir la de acá arriba, chicos. Recuerden que es nuestra barra de opciones o de control. Y esta nuestra barra de herramientas, ¿sale? Entonces, aquí en la barra de herramientas tengo este icono que son como dos escuadras. Y que cuando yo lo selecciono me coloca unas indicaciones todo alrededor de mi lienzo. Y es muy similar a, por ejemplo, cómo trabajan los nodos, ¿no? Entonces, yo de estas esquinas puedo modificar. Y lo que va quedando en gris, digamos, sería el área que voy a dejar fuera. Lo que queda dentro es lo que se recortaría, ¿no? Lo que quedaría finalmente. Y bueno, dentro de estas opciones de recorte que tenemos o de crop, algo que a mí se me hace muy interesante que ha añadido a las últimas versiones ya Photoshop es que nos ayuda con todo esto que seguramente están viendo en su clase de color y composición, que tiene que ver con algunas estructuras o leyes que nos ayudan a componer pues nuestras composiciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, viene ¿El la ley. esquema compositivo? Así es. Viene la ley de tercios, ¿no? Aquí tenemos la regla de los tercios. Tenemos cuadrículas, tenemos diagonales, tenemos triángulos, tenemos el radio dorado y la espiral dorada de la sección áurea. Y bueno, pues sería cuestión de ir viendo, por ejemplo, analizando ciertos encuadres en determinadas fotografías. Por ejemplo, si yo aquí quiero poner el de regla de tercios y ajustar, ¿no? Porque voy a cortar y ver, por ejemplo, si esta toma fotográfica se hizo en la regla de los tercios, pues veo que realmente no utilizó esta regla. Pero, por ejemplo, sí me di cuenta que utilizó la de triángulos. Vean cómo la zona más interesante está quedando precisamente en estos triángulos mayores. Entonces, por ejemplo, esto nos puede ayudar a encuadrar ciertas tomas o a recortar información externa, como en este caso, que no nos sirva. Entonces, una vez que ya decidí dónde voy a cortar, inclusive podría meterme, ¿eh? Y vean, lo que se ve gris afuera es lo que se va a cortar. Ahí le voy a dar Enter
y ahí ya voy a tener recortada mi imagen. Aquí puedo verificar abajo, efectivamente las dimensiones ya cambiaron. Voy a darle regresar. Por ejemplo, déjenme ver si tengo una foto que nos pueda servir. Que no me acuerdo de qué son. Ah, pues esta es la. A ver, vamos a abrir esta. Por ejemplo, esta de las cebras. Igual puedo tomar nuevamente mi herramienta de recorte o de encuadre también y decidir, a lo mejor ahora sí colocarla, vamos a ver si queda con la regla de tercios, que a lo mejor la parte principal pudiese quedar ahí, ¿no? Y efectivamente veo que el punto de mayor atracción en este encuadre pues se da precisamente en el ojo. Y esto fue porque efectivamente pues coincide, ¿verdad? Aquí en los puntos, recordemos que donde se intersectan, donde vamos a tener la mayor atención del ojo dentro de este tipo de rectángulos. Y bueno, lo padre también es que esto lo puedo aplicar hasta en un cuadrado, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, podría mover la imagen, igual definir que fuera aquí y enfocar y centrar mi atención nuevamente en esta parte, ¿no? Entonces, esta herramienta de encuadrar o de recorte, pues básicamente me va a permitir pues recortar el lienzo. Aquí sí se recorta el lienzo junto con la imagen si es que hay píxeles en esa área del lienzo. Y bueno, algo importante de mencionar porque a algunos les pasó hace rato, chicos, es que, por ejemplo, el programa de Photoshop también ya trae algunos encuadres, ¿no? Predeterminados y de repente sin querer alguno de estos está colocado y por más que uno trata de mover, de cambiarle, bueno, este sí lo permite, pero hay unos que no. O si está aquí esto bloqueado, estas flechitas que precisamente permiten bloquear la proporción, el ancho por el largo, y yo lo tengo activado y por más que yo quiera mover, no lo voy a lograr. O sea, va a crecer de manera proporcional. Bueno, ya lo desactivé, ahí está. Hay que cuidar entonces cómo estoy aquí teniendo mis opciones para ver si no es eso lo que me permite que quede bloqueado. Entonces, no sé si algunos ahorita quieran abrir el programa e intentar jugar ahorita tanto con el tamaño del lienzo y luego con el recorte. Digo, aquellos que tengan oportunidad, recuerden que podemos dividir la pantalla la mitad de zoom o menos de la mitad de zoom y a lo mejor en la otra parte el Photoshop, o hay quienes de repente hasta tienen dos máquinas que pudieran pues probarlo por si hay alguna duda, pues tratar de esclarecerla. Los que no, bueno, de todas maneras recuerden que se está quedando grabado el video y ya por la tarde-noche se lo subo ya listo para que lo puedan ustedes volver a visualizar y practicar, ¿sale? El lienzo, de hecho, inclusive también lo podemos reducir, ¿no? Por ejemplo, este mide 67 centímetros por 40. Sin embargo, pesa menos que el otro. Este es de 2.2. Esto es porque seguramente la resolución es de 72. Sí, miren, es de 72. Entonces, pues pesa muchísimo menos. Y, por ejemplo, lo voy a cambiar ahora de ancho. Vamos a ponerle unos 50. Y de alto solo vamos a recortar unos 2 centímetros. Vamos a dejarlo en 38. Igual podrían aquí manipular hacia dónde. Yo lo voy a dejar ahorita al centro. Voy a cortar 2 centímetros seguramente aquí abajo. Bueno, solo uno, casi no se va a notar. Nos advierte que se va a recortar parte de la información, es decir, de los píxeles, y que va a ocurrir un recorte, pues sí, proceder. Y ahí ya tengo el cambio, ¿no? Entonces también puedo no solo aumentar el tamaño del lienzo, desde ahí también lo puedo reducir, pero desde luego es mucho mejor pues hacerlo de manera visual, ¿no? Y poder aquí, vean lo que les decía, ahorita tengo
lo de la proporción, y aunque estoy jalando de uno de los laterales que se supone no me debería de dar proporción, en radio sería el normal, digamos, ¿no? Entonces ya lo puedo mover libremente. Entonces sí hay que tener mucho pendiente siempre, ¿no? Que elegimos cualquiera de las herramientas, estar fijándonos qué información me está dando la barra de opciones. Profesora, Sí. yo no tengo la herramienta para recortar. Dale clic sostenido, ese mero clic sostenido. Ah, creo que es esta, ¿no? Ahí está, sí. Lo que Ah, pasa es ok. que estaba oculta. Y Ujú. recuerden que cada vez voy a volver a compartir yo otra vez la pantalla. Sí, a ver. Mm, No te apures, ya está. Cuando tenemos en la barra de herramientas iconos que tienen un pequeño triangulito en la parte inferior derecha, eso quiere decir que adentro hay más herramientas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la de los marcos, por lo regular está el rectangular hasta arriba, pero si yo seleccioné el de elipse, pues es el que va a quedar al frente. Entonces, vamos a continuar viendo también otras herramientas de selección. Hasta ahorita solo habíamos visto los marcos, y el día de hoy vamos a agregar también los lazos, ¿sale? Entonces vamos a comenzar con los lazos, y para utilizar el lazo tenemos tres, si se dan cuenta igual dejan ahí su clic sostenido. Tenemos el lazo normalito, que sería como seleccionar a mano alzada, ¿no? Hay que tener muy buen pulso. No es una herramienta de selección para hacer selecciones muy precisas y depende mucho de nuestro pulso. Me preguntaban hace rato si usando, por ejemplo, estas tabletas digitales, pues eso mejora. Pues sí ayuda, pero finalmente es igual un trazo, una selección realizada pues a mano alzada. Entonces, esa es la primera herramienta, vamos a utilizarla. Entonces la selecciono. Igual arriba, si se dan cuenta, puedo tener una nueva selección, sumarla, restarla o intersectarla. Entonces voy a tratar más o menos, digo, mi pulso es muy malo y luego mi mouse también, si eso agregamos que a lo mejor está un poco sucio, seguramente me voy a ir todavía más chueca, ¿no? Pero bueno, vamos a poner algo así, ¿sale? Entonces, ahí hice una selección con un clic sostenido y yo guiando directamente, pues, dónde quiero que pase este trazo, ¿no? Entonces, por lo regular, cuando utilizo el lazo, pues, donde empiezo debo determinar para cerrar, digamos, esa selección. En este caso, voy a copiar esta selección con control C, o bien podrían irse al menú de Edit y darle copiar, pero yo digo que es más fácil control C. Y por ejemplo, la voy a pegar aquí en la vaquita. ¿Con qué la pegué? Con control V o comando V, ¿sale? Y bueno, pues ahí tendría a la vaquita y a la cebra. Voy a quitar la selección, control D o comando D. ¿Y qué pasa si en el momento que estoy haciendo este trazo a mano alzada, me quedo ahí y suelto el clic del mouse? Se va a cerrar en automática o esa selección con una línea recta. Si lo quiero continuar, bueno, puedo sumarle, recordemos que acá arriba le doy entonces en sumar, o inclusive, como bien se ha mencionado, también utilizando la tecla de Shift, podría seguir sumando. Por ejemplo, aquí quedó algo al interior. Y todavía hay por ahí algo. Y entonces ya quedaría la selección. Si le quiero restar, no sé, vamos a hacer la maldad de quitarle el ojo. Ahí está. O inclusive puedo tomar a lo mejor la herramienta de los marcos, también restarle. Y vamos a restarle ahora aquí esta parte, ¿no? Y ahora voy a copiar eso, control C. Y lo pego acá, control V. Si se dan cuenta, pues ya no lleva el ojo. Y tampoco el hueco que hice con la elipse. Ahora, recordemos que cada vez que copiamos y pegamos,
Si saco mi ventana de capas con F7, me va a ir generando capas de cada objeto que voy pegando. Entonces, por ejemplo, si yo, esta herramienta que es la de mover, tomo esta cabeza y la muevo, está seleccionada esa capa donde tengo este objeto o este pegado, ¿sale? De píxeles. Si tomo esta, vean cómo en automático se seleccionó la otra capa, que es donde está esa cabeza. Y ojo, esta opción de que, por ejemplo, yo pueda tomar una u otra pieza se da porque precisamente cuando tengo la herramienta de mover, aquí arriba en lo que sería la barra de control o de opciones, está activado este pequeño cuadrito. Vean, está activado, entonces me permite que donde yo dé clic me seleccione en automático la capa, pero si por algo yo no tengo activado este cuadro, si yo quiero, por ejemplo, mover este, ya no me lo da porque estoy en esta capa. Y vean, aunque trato de mover el de acá, como está seleccionada esa capa, únicamente me mueve lo de esa capa. Tendría que venir aquí, ahora sí, seleccionar la capa donde está esta cabeza y poderlo mover. Para mí en lo personal es más cómodo siempre tener esto activo porque así no me ando peleando y yendo a buscar en qué capa dejé las cosas. Claro que también esto luego nos lleva a un mal hábito, que es no ir teniendo un orden, una organización dentro de mis capas. Aquí lo ideal sería ir poniendo, pues, qué pertenece, por ejemplo, a cada uno. Por ejemplo, si yo quisiera mover, en este caso, el fondo, pues también lo puedo hacer. Nada más que recordemos que de inicio, default, cuando abrimos una imagen, pues esa imagen de fondo, pues es el fondo y siempre viene bloqueado. Pero tan sencillo como dar doble clic, convertirlo a cualquier capa. Y esta le voy a poner vaca. Ahí está. Ojo, el hecho de que le ponga vaca no quiere decir que solo me va a mover la vaca, sino que me va a mover todos esos píxeles que están dentro de esa capa. Recordemos que esta imagen pues está completa, ¿no? Está toda junta. Por ejemplo, si aquí en esta tuviera yo, de hecho a propósito, voy a pintar por aquí, por ejemplo, una elipse y con Alt Delete voy a rellenarla de mi color que está al frente. Si yo muevo entonces estos elementos, se mueven todos los elementos que estén en esa capa. ¿Hasta ahí alguna duda o pregunta, chicos? Ah, disculpe, maestra, ¿cómo le quitó el ojo? Es que se me trabó. Ok, no te preocupes. Y recuerden que de todas maneras va a quedar el video. Vamos a volver a repetir entonces lo del ojo. Tengo una selección. Voy, por ejemplo, ahorita a seleccionar con circunferencia y veo que está seleccionada esta área. Y lo que voy a hacer es restarle. Ahora lo voy a restar, por ejemplo, con el lazo. Checo que el tercer icono sea efectivamente el de sustraer o restar. Y a mano alzada voy a trazar esta parte donde está el ojo. Ahí está. Voy a copiar, control C. Me voy acá donde la vaca y le pongo control V. Me pega una capa nueva, si se dan cuenta. Y en esa capa va lo que acabo de copiar y lo que resté del ojo, ¿no? La segunda herramienta del lazo se llama lazo poligonal y este es un poco similar, pero realmente muy poco, a lo que sería el trabajo con la pluma en Illustrator. ¿Qué nos permite hacer esta herramienta? Bueno, nos permite ir colocando como esos puntos de anclaje, ¿no? Con un clic y a partir de ese clic empezar a generar líneas rectas. Digamos que esa es su desventaja, solo nos da líneas rectas. Si yo quisiera, por ejemplo, aquí trazar una curva, tendría que hacer muy pegaditos los puntos para tratar de simular realmente una curva. Y de igual manera, una vez que doy clic donde empecé, aparece que se va a cerrar mi selección y la genera. Entonces, este es por medio de trazos rectos.
Me sirve muy bien, por ejemplo, cuando tengo imágenes con objetos de puras líneas rectas, ¿no? Entonces, de igual manera hay que verificar qué opción tengo acá arriba. Por ejemplo, esta del patito. Vamos a suponer que yo quisiera seleccionar solo el pico con la herramienta poligonal. Bueno, pues vamos a ver qué tanto me ayuda a que sean puras líneas rectas. Si se dan cuenta, voy dando clics donde se ve que se va parando el mouse. Un montón de clics, clic, clic, clic. Y bueno, sería, como les digo, muy difícil, pues ya me salí. Y bueno, esta no es como la pluma que después puedo arreglar los puntitos de anclaje que voy colocando. Entonces les digo, funciona muy bien siempre y cuando tenga que seleccionar cosas sumamente rectas, ¿no? Por ejemplo, ahí está seleccionado, igual lo voy a copiar, control C. O bien, chicos, ahí les va la otra. Hace rato fue control C para copiar y luego control V para pegar, pero también con la herramienta de mover puedo tomar esa selección e irme con clic sostenido hacia la pestaña, en este caso del archivo de la vaca. Sigo con el clic sostenido y ya dentro de la imagen suelto el clic sostenido para que me pegue ahí el pico. Esa sería otra manera también de poder colocar elementos de un archivo a otro. Igual, chicos, si estuviera yo trazando y de repente ya me perdí, ya me desesperé, ya me equivoqué, tengo dos opciones. Una donde quedé, por ejemplo, en este punto que está aquí, dar doble clic y con eso se cierra en automático la selección, que a lo mejor ni era lo que yo quería. O la otra es que, por ejemplo, le dé la tecla de Escape y con eso se borre y yo pueda volver a empezar a hacer el trazo. Bueno, por último vamos a ver de estas herramientas de lazo, la de abajo que se llama lazo magnético. Este de lazo magnético, a diferencia tanto de los marcos como de los lazos anteriores, la selección la hace a partir del color. ¿Y cómo del color? A partir de un buen contraste, digamos, entre lo que queremos seleccionar, es decir, la figura o la forma con el fondo. Por ejemplo, en este caso de esta herramienta del patito, pues perfectamente se alcanza a ver un contraste entre el fondo blanco con la figura amarilla, el perímetro amarillo, en este caso del patito. Entonces, me voy a acercar un poco más y voy a dar un clic de inicio. Y si se dan cuenta, este lazo magnético aparece como con un imán. Lo que hace ese imán es precisamente donde yo voy pasando, no estoy ya ahorita oprimiendo ningún botón, simplemente voy arrastrando el mouse lo más cercano al contorno del patito y solita la máquina va colocando los puntos de ancla donde cree necesario que tienen que ir por contraste de color, es decir, por los perímetros. Entonces, vean, aunque yo trato de ir lo más pegadita, de repente me salgo, pero aún así, como hay contraste, pues lo va colocando, digamos, de manera adecuada. Aquí me voy a perder porque tengo esta parte, pero esperemos que, como es magnético y va midiendo el color, lo haya hecho bien. Y solita no he dado ni un solo clic, simplemente voy arrastrando el mouse lo más cercano a este perímetro, porque como les mencionaba hay un buen contraste. Inclusive, por ejemplo, aquí si quiero yo puedo también dar un clic y aparte de los clics o los puntos de ancla que me va colocando en automático la máquina, con esta herramienta yo también puedo sumarle alguno que yo quiera. Pero la verdad está haciendo bastante bien el trabajo porque hay un muy buen contraste, como les decía, entre el fondo y la figura. Y ya tengo perfectamente, se ve bien seleccionado el patito, vamos a copiarlo, comando C, o bien tomo mi herramienta de mover, lo empiezo a arrastrar, me voy a la otra pestaña y aquí abajo lo suelto. Y ahí tengo al patito. Voy a ponerle aquí el ojito. Se está asomando, se disfrazó de cebra.
Eso funcionó muy bien porque había un buen contraste. Por ejemplo, si yo me voy aquí al de la cebra, pues las líneas negras de la cebra con el fondo negro, vamos a ver qué tal funciona aquí pues la misma herramienta del lazo magnético. Entonces, por ejemplo, ahí va, ahí va. Vamos a ver si por aquí no se nos pierde o qué es lo que hace. Por ejemplo, vean, aquí ya se metió y yo no quiero que se meta. O sea, a lo mejor aquí yo le digo que hasta ahí, pero ya se metió tantito. Bueno, ni modo. Vamos a ver por aquí que también hace. ¿Por qué? Pues porque no hay un buen contraste del todo entre el fondo. Pues ahí más o menos ahí la lleva. Por ejemplo, en el ojo ya se metió totalmente. Pues aquí también ya se nos metió. Aquí sí va a hacerlo bien porque hay una luz. Pues ahí más o menos va. Por ejemplo, hasta ahí doy doble clic y cierro esa parte. Vamos a ver qué tal copió. Bueno, más bien qué tal hizo la selección. Sí se ve bastante chuequita, la verdad. Y en el momento que la pego acá, vamos a moverla. Bueno, tal vez está mucho mejor que este marco negro que yo ya le había hecho acá con mano alzada, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí el ojo de plano nos voló esta parte del ojo. Entonces, vean que dependiendo también de nuestras imágenes, vamos a utilizar una u otra herramienta de selección. Si va a ser el de lazo magnético, de preferencia cuidar que haya un buen contraste entre el fondo y la figura. Y vuelvo a utilizar el lazo magnético. Pues podríamos decir que a lo mejor hay un buen contraste en el amarillo, ¿no? Con el fondo azul. Me fui muy para acá, pero bueno. Bueno, aquí me voy a meter a propósito y me voy a ir, por ejemplo, aquí a lo verde. Y seguimos viendo que hay más o menos buen contraste, pero por ejemplo aquí ya no detectó, porque seguramente este verde, como está compuesto de azul, ya no lo alcanza a diferenciar. Ahora también en este caso, en la herramienta de este lazo magnético, ya lo voy a cerrar, ahí quedó medio rara la selección. Acá arriba tenemos algo que sería la frecuencia, que es muy similar a cada cuánto quiero que coloque esos puntos, ¿no? Entonces, entre mayor lo tenga, pues va a ser puntos más cercanos. Entre menor punto tenga de frecuencia, los va a ser mucho más lejanos. Si se van dando cuenta, chicos, hemos estado mezclando hasta ahorita tanto marcos como cualquiera de los lazos. Yo puedo sumar, restar. Por ejemplo, aquí si quisiera restarle los ojitos al pato, lo estoy haciendo con el marco elíptico, pero a lo mejor también podría hacerlo con el lazo normal de mano alzada, aquí completito, ¿no? Entonces puedo mezclar todas las herramientas de selección. Muy bien, vamos ahora a ver precisamente las que están a un lado, chicos, que son dos, y tenemos la famosa varita mágica, y todo el mundo dice, sí, hace magia, a veces, dependiendo igual de las características de la imagen, y la que está ahí adentro que se llama herramienta de selección rápida. Ok, ¿estas cómo funcionan? También funcionan precisamente a través del color. Bueno, en el caso de la herramienta de la varita mágica, esta va a funcionar, hagan de cuenta como si fuera el gotero. Si se han dado cuenta ustedes cuando copian características de color, pues lo que solemos hacer es tomar el gotero, de hecho lo voy a hacer, dar clic sobre el tono que queremos copiar y aquí en nuestra barra de herramientas pues vamos a obtener ese color. Vean, ahí está ya el rojo. Y abajo, por ejemplo, vamos a poner que yo quiero otro tono. Vamos a intercambiarlo. Y ya tendría el rojo del pico y el amarillo del patito, ¿sale? Pues hagan de cuenta que la varita mágica hace algo muy similar. Por default, chicos, igual cuando tomamos la herramienta de
selección de varita mágica, volvemos a tener aquí nuestras opciones de sumar, restar, intersectar o una nueva selección. Y por lo regular en la tolerancia, que es el parámetro, digamos, más importante de esta herramienta, viene por default 32. Y bueno, lo que hacemos es que cuando damos clic en un píxel o en una zona o área que queremos empezar a seleccionar, lo que hace este instrumento es hacer como un muestreo de ese color. Y aproximadamente, más o menos para que se entienda, digamos que 32 píxeles muy cercanos a donde dé clic va a tomar en consideración esos colores. Por ejemplo, voy a dar clic en esta zona de la cabecita del pato y ahí abarcó con estos 32 de tolerancia toda esta zona de amarillos. Si yo le bajo aquí la tolerancia, por ejemplo, le voy a poner 2, muy drástico para que vean la diferencia, y vuelvo a dar clic aquí, vean solamente el área que abarca. Si en cambio le doy ahora, por ejemplo, 55 y vuelvo a dar clic aquí, es mucho mayor la extensión de área que abarca. Pero es por color, si se dan cuenta, ya no se mete con el negro ni con el blanco. Y bueno, pues aquí como tengo lo de ir sumando, podría ir añadiendo zonas de más tonos amarillos. Vean ahí ya prácticamente casi, todavía acá abajo tengo todavía zonas amarillas sin seleccionar. Y así podría seleccionar, pero sin embargo, chicos, realmente esta herramienta de la varita mágica debemos de utilizarla preferentemente en colores sólidos o colores planos, es decir, colores que no tengan degradados, que no tengan luces o sombras. Por ejemplo, en este caso, en esta imagen del patito, si se dan cuenta, el fondo es un blanco sólido y sería mucho más fácil seleccionar el fondo blanco. Vean, voy a bajar nuevamente la tolerancia al default de 32 y voy a dar un clic sobre lo blanco. Y ya seleccioné todo lo blanco. Entonces, si yo lo que quería era seleccionar el patito, lo único que hago es irme al menú de Select o Selección e invertir. Y ahora sí, ya tengo el patito, lo voy a copiar y lo voy a pegar. ¿Sale? Ahí tengo ya perfectamente bien recortado el patito y lo que hice fue entonces utilizar la varita mágica exclusivamente sobre el color más liso, más sólido. Miren, vamos a hacerla sobre todo con estas de los lazos y también con los marcos. Voy a seleccionar esta parte de la carita y si se dan cuenta tenemos algo que se llama feather o en español creo que viene la traducción como desvanecimiento. Esta parte, ¿qué es lo que me permite hacer? Bueno, ahorita tiene 0, por default viene en 0. Voy a copiar y voy a pegar. Ahí está, me pegó lo que acabo aquí de seleccionar. Pero si yo le coloco aquí en el feeder unos 15 píxeles y trazo entonces más o menos la misma zona de hace rato y lo copio y lo pego, lo que me va a hacer es un desvanecimiento en el perímetro. Este es con 0 de desvanecimiento, este fue con un 15 de desvanecimiento. Entonces, lo que hace es que las orillas del perímetro de esa selección, de alguna manera las desvanece, permitiéndome cierta transparencia, por así decirlo, ¿no? Y únicamente lo que está más al centro, pues es lo que va tomando, digamos, realmente opacidad. Y finalmente tenemos la herramienta de selección rápida. Y bueno, esta herramienta de selección rápida también va a funcionar a partir del color. Me voy a ir ahora a la de... Ahí tenía, a ver, ¿esta cuál es? Esta del niño. Para seleccionar esta lo que hacemos es arrastrar, pero ya no sobre la orilla, sino sobre áreas. Igual trabaja por diferenciación de color, por contraste. Entonces se dan cuenta aquí, como hay una gran sombra, pues ya no pasa a la parte de arriba porque ese color de alguna manera pues lo está impidiendo, pero puedo tocarlo y entonces
Además de que tengo arriba, si se dan cuenta, la opción de sumar. Esta solo nos da nueva selección, sumar y restar, no nos da la de intersectar. Pero puedo ir aquí poco a poco sumando conforme voy arrastrando sobre el área, ¿no? Ya me pasé al cabello. Por ejemplo, aquí me pasé al cabello, puedo entonces tomar la de restar y a lo mejor pedirle que se regrese, ¿no? Ok, esta herramienta de selección, igual si se dan cuenta arriba, me da la opción de una nueva selección, de sumar y de restar. Eso sí, son las únicas que me va a presentar. Y estas funcionan a través, digamos, de lo que sería la herramienta del pincel. Si ustedes despliegan aquí, van a encontrar el tamaño del pincel. Ahí está, lo podemos ver. Cómo va creciendo su tamaño. Ya quedó enorme. O pequeño. También vamos a tener la dureza del pincel. Digamos que sería como el feeder, ¿no? ¿Qué tanto queremos que sea duro? El 100% sería un pincel duro, va a quedar perfectamente la orilla sin ningún desvanecimiento. Si lo voy bajando hasta llegar al 0, bueno, tendría un gran desvanecimiento en la orilla. Y el espacio, digamos que es qué tan rápido se mueve y selecciona las áreas o lo deja más espaciado o el pincel va quedando el trazo, digamos, mucho más cercano. Y pueden variar desde luego el ángulo y la redondez de nuestro pincel. Profe, no entendí lo del espacio, ¿es como una tolerancia? Digamos, por ejemplo, si tú agarraras un pincel real y lo metieras en tinta china, que es muy aguada, y no separas nunca el pincel de la hoja de papel, tendrías una línea continua. Eso sería equivalente aquí a que la distancia fuera al 100%, es continuo. Si fuera disminuyendo esa distancia, es como si alzaras el pincel cada determinado espacio, entonces no queda tan bien seleccionado, en este caso en el Photoshop. Ahí está. Vamos a copiar la gorra, comando C. Y bueno, aquí pego pues esta selección que acabo de hacer. Si se dan cuenta, pues más o menos se ve decente. Y otra cuestión importante, si yo quiero reducir, por ejemplo, el tamaño de esta gorra para ponérsela aquí al patito, las teclas que voy a utilizar serían comando T o control T de transformar. Y me van a aparecer los famosos nodos y funciona igual que como con cualquier otro nodo, ¿no? De las esquinas y con Shift para que sea la escala de manera proporcional. Si suelto Shift, corro el riesgo de romper esa proporcionalidad, ¿no? Entonces, vamos a hacerla más pequeña con Shift y de la esquina. Vamos a subir bueno, primero vamos a dar ahí Enter y vamos a subir un poquito más al patito para que pareciera que trae la gorra, ¿no? ¿No? Vamos a quitar todo esto. Y lo que voy a hacer es a cambiar el modo de color, por ejemplo, de esta imagen. ¿Vale? La tenemos en RGB, la voy a cambiar a escala de grises. Me pregunta que aquí es donde pregunta si quiero acoplar, es decir, fundir todas las capas o no. En este caso no, quiero que sigan separadas, le voy a decir que no. Y me pregunta lo de descartar el color. Ahí está. Como ya cambié el modo de color del archivo, y esa es otra duda que surgió también en el otro grupo, no sé si fue en este o en el otro, donde alguien subió una tarea donde seleccionaban todo para cambiar el modo de color. Y realmente no tiene sentido seleccionar áreas y cambiar el modo de color. ¿Y por qué lo digo? Miren, si yo ahorita con el lacito selecciono esta parte y digo, voy a cambiar todo lo demás a gris, pero esta parte de la vaquita no quiero que se cambie, quiero que se quede así. Y me voy a las características generales de la imagen y le doy aquí lo de que no me acople las capas y le doy discard. La selección no sirve absolutamente de nada porque estas características que hemos estado revisando afectan a todo el archivo.
Ujú. Inclusive, pues a lo que ya está aquí, vean, absolutamente todo cambia a ese modo de color de escala de grises. Es más, si yo aquí al patito lo vuelvo a seleccionar y me lo vuelvo a llevar para ese otro archivo y lo pego, me lo va a pegar en gris. ¿Por qué? Porque el modo de color de ese archivo solo permite píxeles blancos, negros y 254 variedades de tonos de grises. Quiero el fondo gris, pero también quiero que este patito sea aquí a color, que sí quede a color. ¿Qué tendría que hacer? Este está a color, ¿no? Está en RGB y cuando lo copio, bueno, pues la información va a color. El problema es acá. ¿Qué tengo que hacer aquí entonces? Cambiar el modo de color. Lo voy a cambiar a RGB, pero ojo, al volverlo a cambiar a RGB no quiere decir que voy a recuperar el color. Ya habíamos hablado que color o información que se pierde ya no regresa. Me pregunto otra vez si quiero acoplar, le digo que no. Sigue estando en gris, pero el modo de color es RGB. De tal manera que cuando yo pegue aquí al patito, como ya es RGB, ya me admite píxeles de color. Y como efectivamente mencionaba su compañero, lo que puedo empezar a hacer entonces es a tener la misma imagen en varios archivos, a lo mejor una en tono de grises, otra en modo de color bitmap, otra en duotono, otra en CMYK o en RGB. Y entonces empezar a jugar ya con las herramientas que hasta ahorita hemos visto de selección, que ya tienen más posibilidades, ¿no? Y entonces colocar o armar mi diseño de postal. Y recuerden que con control T pueden jugar, en este caso, con las escalas. De preferencia, procuren siempre, chicos, siempre respetar la proporción de las cosas, porque es muy desagradable ir por la credencial del INE o la licencia de manejo y que de repente te alarguen o te achaten, o sea, es medio feo, ¿no? Igual pasa con los objetos, con los animales y, por ejemplo, no se diga con las identidades gráficas, ¿no? De repente pegan el escudo de la universidad para la portada del trabajo y toda desproporcionada. Pues va perdiendo identidad, ¿no? Entonces hay que procurar siempre guardar las proporciones y bueno, pues de esta manera sería como podemos empezar a jugar con los efectos de cada modo de color. No sé si alcancen a ver bien esta imagen. Sí. La idea es esa, ¿no? Combinar en una misma imagen tal vez diferentes modos. Por ejemplo, aquí tenemos el mapa de bits, que como mencionábamos es exclusivo para píxeles en blanco y negro. Aquí tenemos ya una escala de grises y lo demás de la foto pues ya viene en RGB, ¿no? A todo color. Pero estos son algunos ejemplos que han realizado en otros años. También son unas postales y también están utilizando los modos de color, por ejemplo, en esta que vemos ahorita en la pantalla. Bueno, el motivo en aquel entonces fue el Cine de Oro mexicano. En el caso de ustedes es más bien una postal turística. Y vemos, por ejemplo, aquí el manejo de un monotono, duotono y escala de grises. Por ejemplo, aquí vemos, no se alcanza a lo mejor a apreciar mucho, las abrí desde vista previa, pero esta es una imagen en escala de grises, luego tenemos atrás RGB, o en esta otra tenemos bitmap, es decir, únicamente la imagen formada por píxeles en blanco y negro y aparte RGB a color, ¿no? Aquí pues, se dan cuenta únicamente están utilizando los efectos de dos modos de color diferente y en el caso de ustedes se les está solicitando 4 efectos que se noten claramente que utilizaron 4 diferentes modos de color dentro del diseño de su postal, que si se dan cuenta, sí tiene algunos requerimientos, pero fuera de esos requerimientos, pues lo demás es totalmente libre, ¿no? ¿Qué requerimientos serían los importantes o indispensables? Bueno, pues la temática en este caso, ¿no? ¿Qué tendríamos que buscar que esté dentro del patrimonio que sea cultural o natural para la humanidad de México y que cumpla precisamente con visualizarse estos 4 efectos que nos dan los diferentes modos de color.
Ok, no sé ahora sí, chicos, si tengan preguntas. Sí, yo maestra. Sí, Ale. Dice que tenemos que pasarlo a Illustrator, la imagen ya hecha, y al final dice que tenemos que subir un JPG o PDF desde el Illustrator. Ujú. ¿Esto es un screenshot o es como tal solo la imagen con el texto y ya? No, aquí ya no sería captura, efectivamente ya es desde el Illustrator convertir, digamos, su arte final en un JPG o en un PDF para subirlo como imagen o bien como archivo PDF. Y aparte, desde Photoshop tendrían que subir la pura imagen fotográfica con las características que se le piden en JPG. Ah, ok. ¿Sale? Entonces son dos imágenes. La pura imagen fotográfica ya retocada y lista desde Photoshop con las características mencionadas y otra imagen en JPG o el archivo en PDF, pero ya del Illustrator, porque recuerden que lo ideal es trabajar las imágenes en Photoshop y en Illustrator, digamos, hacer el armado del arte final, colocar los textos, no sé si vaya a llevar algún sello, una pleca, inclusive a lo mejor algún icono o ilustración, que desde luego pues es mucho mejor trabajarlo desde el Illustrator. Voy a guardar este archivo con las características que me están solicitando. Voy a guardar una copia de preferencia. ¿Por qué? Porque procuren siempre dejar el PSD igual por si después hay que regresar a hacer alguna modificación. Y créanme que ahorita en la escuela esto parece, ay, pues no, lo vuelvo a hacer, pero ya cuando estás trabajando y el cliente se le ocurre, no, ¿sabes qué? Quiero la cabeza de la cebra del otro lado y ya lo tienes acoplado y ya no tienes tus capas, es un verdadero dolor de cabeza, ¿no? Entonces, yo siempre hago copias, más vale, ¿no? Entonces, creo que decía que fuera en JPG. Vamos a ponerle arte, foto, postal. Lo voy a guardar en el escritorio. Ya va en RGB, en 8. Bueno, ahorita la medida no va a ser, pero vamos a suponer que ya estuviera el tamaño adecuado. Siempre que hago un JPG, debo de cuidar la calidad, de preferencia siempre esta debe de ser la máxima. Le damos OK. Y ya está ahí terminado, digamos, mi arte fotográfico. Me voy a ir al Illustrator. Y ya aquí en el Illustrator, bueno, pues igual abro un archivo nuevo. Vamos a suponer que aquí yo le diera las dimensiones directas de la postal, que no me acuerdo, creo que les puse el de 14 por 9 centímetros, ¿no? En este caso apaisado. En este caso, chicos, como tenemos una imagen que finalmente la vamos a ver de manera digital, pues vamos a dejar entonces el color RGB y la resolución media para que no pese tanto el archivo y también cuando suba la imagen, pues sea mucho más ágil este paso. Bueno, pues ya tengo aquí entonces en Illustrator lo que sería en sí mi formato de la postal. Voy a colocar ahora mi imagen. Digo, esta seguramente va a ser mucho más grande. Suponer que fuera algo así, porque a lo mejor aquí le voy a meter una pleca, no sé, se me ocurre, ¿eh? Digo, ahorita estoy inventando. Y a lo mejor aquí viene algún texto. Entonces, a eso me refiero que aquí en el Illustrator terminamos a lo mejor de darle algunos últimos retoques de lo que... Y no sé, a lo mejor le meten por aquí un sello precisamente de esos tipo postal, etcétera. Pero ya terminado entonces aquí en el Illustrator, lo que vamos a hacer es también guardar esta otra imagen, que como les decía, puede ser en guardar como un PDF o bien, igual en el menú de archivo en exportar, lo guardamos como
un JPG. ¿No? Vamos a ponerle JPG, postal final, ¿no? Y ojo, aquí estaba lo de escritorio A. Bueno, igual en JPG, exportar, igual nos va a aparecer el cuadro de calidad, digamos, de la imagen, igual que esté en máximo, en RGB, ok. Y listo, ya tengo las dos imágenes, tanto la fotográfica desde Photoshop con las características y también el JPG o PDF desde el Illustrator.